Vamos a ver, espero que tengamos, gracias. ¿Hay alguien en Zoom? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Y vamos a iniciar este encuentro. Primero, feliz primavera para todos. Feliz Día de la Sanidad. Y vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos para este encuentro. La verdad son poquitos. Primero, revisar las encuestas de los bloques anteriores, revisar algunas definiciones de las bacteremias asociadas a catéter, y revisar algunas recomendaciones que están compartidas en este bloque. Vieron que cada bloque tiene material diferente. Y sí, fácil no son. A ver, tampoco son tan complicadas. Y necesitan las encuestas que ustedes vean el material, es necesario, y es necesario que lo hagan tranquilos y que puedan leer absolutamente todos los ítems, porque si no, se van a apurar a contestar y ahí vamos a tener alguna dificultad. Entonces, el primer ítem de la encuesta número 1 dice que la higiene de manos en seco se debe realizar con alcohol en gel o hidroalcohol, ya que posee un emoliente que protege la piel de los trabajadores de salud y permite la fricción de los pliegues de las manos al retardar su evaporación. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero, pero no está completa. Dice, solo puede usarse si las manos están visiblemente limpias. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Facilita la adherencia de los 5 momentos identificados por la OMS. ¿Es verdadero o es falso? Bien. Es efectiva cuando, como mínimo, se cumplen los ítems anteriores. ¿Es verdadero o es falso? ¿Cuál es la respuesta que hace la mejor definición? ¿Cuál? La 4. La 4 porque abarca todo. Bueno, ¿se entiende? Porque hay que pensar. ¿Es difícil? Y bueno, más o menos. Marque la afirmación correcta, se ve poco. Dice, en 1 centímetro cuadrado de la pantalla de un teléfono celular se encontraron 400 bacterias, mientras que el 100% del personal de salud encuestado dice limpiar el dispositivo varias veces. Esto hay un documento que tiene una carilla. En 1 centímetro cuadrado de la pantalla de un teléfono celular se encontraron 40 bacterias, mientras que el 100% del personal encuestado dice limpiar el dispositivo varias veces al día, me comí una. En 1 centímetro cuadrado de la pantalla de un teléfono celular se encontraron 4.000 bacterias, mientras que el 10% del personal de salud encuestado dice limpiar el dispositivo varias veces al día. Es la última. Son 4.000 bacterias. Es más sucio que un inodoro. ¿Sí? Ninguna de las opciones es correcta. Dentro de los factores que menciona la magíster Estela Maimone, como determinación del aumento de la colonización en las manos, los factores son el número de anillos, la longitud de uñas, la pintura de las uñas. Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Alguien vio el video que dura 10 minutos? Bien. ¿Y a dónde hace hincapié? En la longitud de las uñas. Dice, a ver, yo tengo muchos anillos, y va en contra de lo que yo digo, ¿eh? Yo tengo muchos anillos, bueno, pero si me los saco, me lavo bien las manos, si fricciono bien, a lo mejor no es tan problemático. Tengo pintura en las uñas, si la pintura está entera, hay un montón de estudios que se han realizado, y si la pintura está intacta, no hay mayor colonización o mayor cantidad de gérmenes. Hay estudios que se realizaron de esta manera. Sin embargo, la longitud de las uñas sí es un factor muy determinante. O sea, había que mirar el video. Y lo insiste, porque además lo dice 200 veces.
Los espacios de las manos, generalmente muy contaminadas luego de una higiene ineficaz, son las palmas, muñecas y pulgar, interdigitales, yemas de los dedos, pulgar, uñas, yemas de los dedos, muñeca. Ninguna de las opciones anteriores son correctas. Vimos una imagen donde mostraba en rojo los espacios más complicados. ¿Y cuáles son? La 2, perfecto. El quinto momento de la higiene de manos se fundamenta porque las superficies hospitalarias están contaminadas y los gérmenes permanecen mucho tiempo si no se limpian y se desinfectan. ¿Es verdad? Por eso es el quinto momento. ¿Cuál es el quinto momento? El que me lavo las manos después de haber tocado una superficie, cualquiera de la unidad del paciente. Porque las superficies más tocadas, inclusive por las manos del paciente, poseen muchos gérmenes que permanecen varios días. Porque las superficies más tocadas, inclusive por las manos del paciente, poseen muchos gérmenes comunes o multiresistentes que pueden permanecer varios días, meses inalterados. Ninguna de las opciones anteriores son correctas. ¿De qué hablamos nosotros acá? ¿De muchos gérmenes comunes o hablamos de comunes y multiresistentes? De las dos cosas. Y dijimos que pueden permanecer días, meses inalterados o no. Sí. Bien. Vamos de vuelta. ¿Cuál es? La 3. Bien. La definición de bacteremia asociada a catéter hace referencia a una infección del torrente sanguíneo que se desarrolla en un paciente con un catéter endovascular insertado por lo menos 48 horas antes de la aparición de síntomas y signos y con cultivos positivos. ¿Será verdadero o falso? Nosotros vimos que tenía como requisito, tenía que tener insertado ese catéter al menos 48 horas antes, y no había otra causa, aparecía luego de la inserción del catéter. Todas las IACs van a estar consideradas luego de un periodo posterior de 48 o 72 horas de haberse realizado un procedimiento o colocado un dispositivo. Así que el tiempo es importante. Hace referencia al hallazgo de al menos un hemocultivo periférico positivo en un paciente con o sin clínica de infección. Y hace referencia a la presencia de inflamación, supuración del sitio de inserción. Todas son correctas, ninguna es correcta. La una es la mejor y la más abarcativa. ¿Se entiende? El programa de bacteremia cero se implementa en España en el año 2011 como parte del programa de seguridad del paciente, calidad de atención, y en su última revisión, que tiene en el material del 2021 y es una carilla y media, clasifica las recomendaciones en obligatorias referenciales realizables, obligatorias opcionales planificables, obligatorias opcionales a no realizar. ¿Cuál puede ser? La 1, porque no van a decir que las tengo que planificar y dejar ahí. Tienen que decir que hay que hacerlas. ¿Me voy explicando? ¿Son complicadas? No, no son complicadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver el material, que muchos no lo vieron, y acá tenemos el problema. Tengo que ver el material y tengo que sentarme a contestar pensando. Pero no es complicada. Igual, múltiples opciones de respuesta para que lo mejoremos. O sea, yo cuando veo, yo voy a revisar. Yo reviso las encuestas, porque tengo también mi TOC, ¿no? Entonces yo reviso las encuestas. Cuando veo que muchos no la pudieron responder, automáticamente la libero. ¿Para que la respondan? No me importa cuántas veces, lo importante es que lo respondan y que lleguemos al razonamiento de por qué.
Parece una tontería y no, porque cada una de estas cosas tiene un fundamento pedagógico detrás. Si yo entiendo que un programa que se implementó desde hace 10 años, 12, ha dado un resultado increíble, como vimos en el encuentro anterior, de bacteremia cero, y entiendo que son medidas que son realizables, que me sirven como punto de referencia y que son obligatorias, que todos las tenemos que tomar. Ellos, todos en su país, están trabajando con este tipo de programas, con el de bacteremia cero. Y han hecho una labor increíble. ¿Pero por qué? Porque todos se pusieron de acuerdo. No solamente en un hospital, todo el equipo de salud, sino todos los hospitales del sistema de salud. Entonces esto es lo importante y ahí apunto el objetivo pedagógico. Bien. Yo no voy a perder más tiempo respondiendo las encuestas porque me parece que vamos a perder mucho tiempo y creo que al haberles explicado cuál es la metodología, queda un poco más claro, ¿no? Porque a lo mejor ustedes se chocan con ver este material, pero no nos conocemos, en el curso anterior no lo hicieron, o sea, tampoco vieron el del curso del año pasado, entonces es como que hay un desconocimiento de cuál es la metodología, y entonces entiendo que eso nos dificulte comprender un poco mejor a dónde apuntamos. Pero me parece que estuvimos todos de acuerdo en la respuesta hasta ahora, así que yo me voy a dar el permiso de seguir con lo que quiero presentar en el encuentro de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acabamos. Esto está extraído de un documento que ustedes tienen, que es un documento que se publicó en el 2019, por ahí yo tengo la carátula, que me quedó en otra pantalla, y me parece interesante, ¿no? Ver cuáles son los factores de riesgo, especialmente cuando estamos hablando también de pacientes que tenemos que están internados en la terapia, ¿no? Con tantas complicaciones. Y trae también este documento una parte que habla sobre algunos de los gérmenes que fueron aislados y que considera nuestro programa VIDA en su edición del 2017, principales gérmenes en la terapia intensiva. Obviamente estamos hablando a bacterias, ¿sí? No nos referimos a otras cosas. Miren, son prácticamente los mismos gérmenes que tenemos nosotros, o sea, no hay mucha diferencia. Es lo que circula, sin lugar a dudas. Me pareció interesante extraerlo porque también me di cuenta que había poca lectura del material. Y algunas de las definiciones de otros de los materiales que tienen ahí, que es muy interesante, también un material de España, que está bueno para poder diferenciar, porque una de las cosas o una de las preguntas que a veces surgen es, ¿cuánto tiempo puedo dejar el catéter venoso central? La verdad es que no hay un tiempo límite preestablecido para que yo lo saque o lo cambie rutinariamente. La verdad es que no lo hay. El catéter venoso central sabemos que tiene que ser un procedimiento realizado con técnica totalmente aséptica. En el encuentro anterior, ¿se acuerdan que hablamos? ¿Qué podíamos hacer para que este procedimiento fuera más seguro? ¿Y de qué hablamos? ¿Qué dijimos que podíamos hacer? Podíamos preparar la piel del paciente, bañarlo, limpiar ese sector donde se va a hacer la inserción con clorhexidina jabonosa, enjuagar, tener en cuenta que la solución antiséptica iba a ser segura, que la abríamos en el momento, preparar la unidad del paciente, hacer que se limpie ese sector para sacar toda esa cantidad de polvillo que pueda estar dando vuelta, eso lo podemos preparar. Tratar de que el horario no sea el horario en el que se está haciendo el pase y hay 500 personas circulando en la unidad al lado de ese paciente. ¿Qué pasaba con el colaborador? ¿Se viste o no se viste? El enfermero que acerca cosas, va y viene como si fuese el chico de los mandados o tiene todo preparado. ¿Alguna cosa le puede faltar? Sí, es verdad, pero no va cada rato a buscar a otro lado, ¿no? Y yo hago esta acotación porque lo he visto. Y todo el mundo se viste.
No hace falta que el enfermero que está colaborando y que alcanza las cosas esté con elementos estériles, pero sí que tenga la protección necesaria, ¿no? A ver, dijimos que podíamos hacer muchas cosas, además de lo que está escrito en cada uno de estos procedimientos y además de la lista de verificación con la que se supone que tenemos que contar cuando se está haciendo la inserción de un catéter venoso central. ¿Y esto por qué es importante? Porque la verdad es que cuando se está haciendo la inserción de un catéter venoso central, el paciente obviamente lo requiere y no tenemos que complicar aún más el estado del paciente, y porque una de las mejores medidas que se han aplicado en muchos lugares es la utilización de una lista de verificación, de una lista de observación, que haya una observación, un observador que diga, empezamos, todas las cosas están preparadas, bueno, el momento 1, preparación de la piel, el momento 2, la antisepsia, el momento 3, la inserción, ¿qué medidas son las que se deben tomar? Y si nosotros podemos tener eso, ese dato que se ha mandado en otras oportunidades, esta guía de verificación, podríamos inclusive cuantificar los procedimientos y también encontrar dónde están algunas de las fallas. Porque si el observador solo tilda que todo está bien, está maravilloso. Pero si el observador es un observador con conocimiento y reconoce que hay algunas cosas que se podrían haber mejorado, lo puede poner como una observación. Cuantificamos y decimos, bueno, hay algo que hacer porque esto que nos ocurre nos puede representar un problema. ¿Se entiende? Y para eso, la mayoría de las veces, los observadores somos los enfermeros. Así que es importante esto que estamos haciendo, también pensando a futuro. ¿Sí? Me pareció que estaba interesante traer estas definiciones, ¿no? Sobre los diferentes tipos de catéteres probables. Y también sobre flebitis, porque también tienen ustedes se ve poco, che, pero ustedes tienen en la plataforma este cartel de flebitis, que es un poquito más largo, porque arriba tiene el logo del Servicio de Infectología y algunas referencias, para estimular también, para aquellos que están empezando, cuáles son los signos y síntomas a los que le tengo que prestar atención, ¿sí? Yo sé que constantemente hay renovación de personal, entonces hay veces que uno tiene que hacer un poquito, ustedes de hecho lo hacen, especialmente en la terapia y las supervisoras acá en el piso, esto de hacer el seguimiento para que todos nos demos cuenta cuando algo no está funcionando bien, porque además es importante estar alerta para informarlo, ¿no? Y para que no pasen a mayores. Esta escala, hace rato que está acá, de hecho, los enfermeros que entran tienen que hacer un curso de inducción, donde también está este material, entre otros materiales. Y después, también me pareció interesante compartir con ustedes este afiche, que está relacionado justamente con esta cuestión de que un catéter puede tener varios lúmenes, ¿no? Hay catéteres de 5 lúmenes, no se los voy a contar a ustedes, que seguramente están más acostumbrados que yo al manejo de este tipo de dispositivos. Sin embargo, me pareció interesante traerlo a este encuentro, principalmente porque sabemos que cuanto mayor cantidad de lúmenes tenga un catéter, mayor será el riesgo entonces de que presente una infección asociada. ¿Me explico por qué tomamos este punto acá? ¿Sí? Y la verdad es que también estuve buscando y aunque no encontré algo que diga sí o sí tenés que usar el lumen del medio para la alimentación o sí el lumen distal si es que vas a transfundir sangre. Me pareció que estaba bueno tener en cuenta que algunos lugares, como en Colombia, inclusive en España,
han consensuado la utilización de estos puertos, ¿no? Y también de que estos puertos tienen que tener, como decíamos en el encuentro anterior, un tapón Smart Site, es decir, que sea algo absolutamente seguro, ¿no? Que yo tenga que estar sacando el taponcito y volviéndolo a colocar, porque bueno, seguramente me va a ir mal. Otra de las definiciones, esto lo tienen también en el material, pero otras de las definiciones estaba en cuanto a la infección en el punto de entrada. Digo, sirve como para actualizar un poco algunos conocimientos. Y me pareció de repente interesante esta diferenciación, ¿no? Porque cuando hay una infección o una idea de infección que clínicamente tenga los signos y los síntomas, también se va a buscar a través de un cultivo, se va a intentar documentar si eso se trata o no de una bacteremia. También sabremos de alguna manera, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gérmenes que se presenten, si se trata de la colonización del catéter o realmente estamos frente a una infección más seria. En definitiva, cuando hablamos de bacteremia, hablamos de un proceso infeccioso que tiene un hemocultivo positivo, que tiene un patógeno que se pudo aislar, ¿no? Que es reconocido, el germen se puede aislar, que tiene uno de los síntomas, uno o alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofrío, hipotensión, y que en general se puede tratar de un germen de la cutáneo y que en general son estos los más habituales, ¿no? Ellos tienen enterococo coagulasa negativo, estafilococo coagulasa negativo, lo escriben así. Nosotros lo escribimos SCN en las siglas, ¿no? Pero en general son los más habituales. Digo ellos porque estamos hablando de una guía española. Bien, algunas veces el catéter, la infección termina diagnosticándose, especialmente cuando se retiró este catéter. Y algunas veces no, eso va a depender. Algunas definiciones como para considerar. Esta, si lo podés correr. Bien. Este es un resumen de este documento que les estaba mencionando, que lo tengo al final, creo, así que voy a ver si puedo llegar. Ah, no, entonces me quedó en la otra presentación, que es un documento del 2019 que ustedes tienen. ¿Era este el anterior? ¿O era? No, era este, está bien. Que lo tienen para leer. No es muy largo, es un documento que se publicó acá en nuestro país, que es de personal nuestro, de Farina y Kornstein, siempre se lo digo mal, del 2019. Pero me pareció interesante porque miren lo que dice. Dice, los catéteres venosos centrales insertados con técnica no aséptica deben ser reemplazados tan pronto como sea posible antes de las 48 horas. Y yo a esto le quiero agregar que los catéteres periféricos también, porque en realidad cuando la técnica no pudo ser segura, va a tener un grave riesgo el paciente. Así que muchas veces, especialmente cuando el paciente llega a la emergencia, llega al shock room, se lo atiende, a veces inclusive están con muchísimo trabajo, en el mejor de los casos, y sé que tienen mucha adherencia y mucha responsabilidad para hacerlo de manera adecuada, pero cuando uno está desbordado con muchísimos pacientes, puede ser que algo haya tenido algún desvío. Entonces, uno debe estar seguro que aún siendo un catéter central o siendo un catéter periférico, es importante garantizar que la técnica sea la que corresponde, porque si no lo remuevo rápidamente, vamos a tener mayor oportunidad que ocurra un evento adverso. Bien. Seguimos hablando de la utilización de guantes estériles. Acá
hace mención específicamente en el punto 2, cuando está realizando intercambios bajo guía de alambres, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que en el encuentro anterior hablamos cuándo uso los guantes estériles? ¿En qué momento? Y decíamos que los guantes estériles, aun cuando no se pusieron de acuerdo, deben estar siempre implementados en frente a catéteres venosos centrales, porque sabemos que son dispositivos que son mucho más complejos y que son demasiado riesgosos para la integridad del paciente, ¿sí? La rápida evaluación, esto lo vimos en el encuentro anterior también, dice no reemplazar rutinariamente, sino cuando hay consideración de que realmente hay que hacerlo. Otra vez pasando por, recomiendan el uso de un lumen que sea exclusivo para la nutrición parenteral. Lástima que no vieron las chicas de pediatría. Y limpiar, fíjense, limpiar el conector con alcohol al 70% cada vez que se administren soluciones. ¿Y cómo limpio el conector con el alcohol al 70%? El push, que siempre me equivoco, yo le pido a Pame que me ayude. Bien, ¿y cómo lo hacía? ¿Cómo lo habíamos explicado? ¿Cómo? 16 veces, sí, lo podés hacer en fricción si querés circular o de arrastre, pero 16 veces con una gasa cualquiera. ¿O qué uso? ¿Qué gasa uso? Una gasa estéril, perfecto. Pero sí recuerden que la indicación que nos decía y que es indispensable, tomarse este tiempo de contar estas 16 veces para asegurar que realmente estuve sacando los microorganismos que estaban en ese dispositivo antes de infundir. Este material ustedes lo tienen, y la lectura es bastante rápida, ¿sí? Algunas de las cosas que ellos detallan como recomendaciones y le ponen al lado el grado de evidencia. La evidencia más alta es esta que yo le digo I, pero es un 1A, esa es la más alta, y luego de ahí va descendiendo la evidencia. Toda es evidencia muy, pero muy fuerte. Todas las que nos están presentando. Fíjense que es lo mismo que hablamos en el encuentro anterior, ¿no? ¿Cuál es el vaso más recomendado? Que obviamente es subclavia. ¿Cuáles son las precauciones de máxima barrera? ¿A qué se refiere? Ellos hablan de catéteres impregnados en clorhexidina y sulfadiazina de plata y otras cosas así muy súper buenísimas que uno no accede a ese tipo de elementos. Pero tampoco es un gasto y tampoco dice que el riesgo sea 0% si utilizo este tipo de dispositivos. Así que, nada, seguramente en algunos lugares que cuenten con una cantidad de inversión mucho más holgada que una institución pública, seguramente lo podrán utilizar. Nosotros con lo que tenemos podemos lograr tranquilamente que no haya infecciones asociadas a los catéteres. Pero hay un problema. Y el problema es que tenemos que adherir todos. Porque si yo lo hago a la mañana, pero el de la tarde no lo hace, pero viene otro y lo hace, pero viene otro y no lo hace, y bueno, ahí estamos en problemas. Por eso es tan, pero tan importante. Bueno, en estas recomendaciones más o menos vamos a lo mismo, ¿sí? Insisto, este material ustedes lo tienen. Fíjense que van repitiendo. Las guías todas dicen lo mismo y tampoco son cuidados imposibles de llevar adelante. Solo necesitamos tener la responsabilidad y el compromiso. Algunas cosas dependen de nosotros y otras cosas no, pero yo sé que cuando enfermería está comprometida, el resto marcha derechito.
es parte o una reseña de un video, sí, esto quedó como así muy tapándome todo, ¿no? De un video que tienen también ahí en la plataforma, que es muy interesante, que es de Atispa, y es un video de un webinar que hizo la presidenta de Atispa. Ella está más, por eso digo una pena que no estén los chicos de pediatría, porque ella está muy, pero muy concentrada en lo que tiene que ver con el paciente pediátrico, pero muchas cosas se parecen, son iguales, porque en definitiva será algún calibre más pequeño o algunas cosas no las podré utilizar, como por ejemplo el baño con clorhexidina al 2%, no recomendado para bebés menores de 2 meses y también de acuerdo al peso que tenga esa criatura, pero fuera de eso, las recomendaciones son prácticamente iguales a las de los adultos, ¿no? Algo que me pareció interesante porque además utiliza toda una sigla, que porque ella está súper ayornada con todo, y digo, cuando lo escuchen van a decir los chicos, ¿y esto qué cuerno es lo que me está diciendo? ¿No? Entonces ella dice que la primera medida es la higiene de manos con ADHR. ¿Y qué es eso? Es un desinfectante a base de alcohol. Es nuestro bendito alcohol en gel o hidroalcohol al 70%. Por eso me pareció interesante colocarlo, para que cuando lo vean, porque parece que hablan otro idioma, pero como está tan ayornada, lo tenemos que pasar a nuestra manera de comunicarnos. Después dice, es indispensable cumplir con la técnica ANTT. Bien. Es ni más ni menos que técnica aséptica y de no tocar. Es decir, si yo voy a realizar la antisepsia de la piel, de ese sitio de inserción, trátese de la inserción de un catéter venoso central, trátese de la inserción de un catéter periférico, trátese de la extracción de una muestra de sangre o lo que vaya a hacer. Yo limpio, hago el barrido, 30 segundos, como ella dice, de ida y vuelta. Y no dice, no hagamos más, dice, no hagamos más desde el centro hacia la periferia, porque si no solo mezclo los gérmenes. Hagamos el barrido desde ida hacia, o sea, en una dirección, ida y vuelta. A eso va, ¿sí? Pero 30 segundos, con fricción fuerte. ¿No? Obviamente no nos va a dejar todo lastimado, pero digo, nos está recomendando que hagamos esto, ¿sí? La verdad es que si yo después toqué, ¿qué va a pasar con eso? Se contamina. Y si yo no dejé secar la solución, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque la solución actúa cuando se secó. Sea alcohol, sea la clorhexidina en base alcohólica más linda y presentable del mundo, sea iodopovidona al 10%, sea la solución que fuere, tiene que secar sola, o sea, no le puedo hacer viento, no le puedo pasar, si le paso una gasa para sacar el excedente, ¿qué va a pasar? No va a estar actuando. Entonces, nada, son detalles, pero a veces nos cuesta retomar, ¿no? Porque siempre hay algunas variaciones o algunos desvíos, a veces por el apuro, a veces por el desconocimiento, entonces, o a veces porque, bueno, no sé, me olvidé, porque estoy tan acelerada acelerado con tantas cosas que tengo que hacer que me voy olvidando estos pequeños detalles. Entonces me pareció interesante ponerlo acá en este encuentro para que cuando miren el video y le presten atención, no se desalienten con alguna terminología que ella pone, ¿no? Y otra vez repite la utilización de un equipo de protección personal de máxima barrera para el operador, para el colaborador y dice al paciente, porque al paciente nosotros lo tapamos completo, eso ocurre, ¿no? Lo tapamos completo con un campo estéril. Bien. Dice también que, especialmente en niños, últimamente se recomienda más la utilización de la clorhexidina sin prestarle tanta atención si es al 0.5 o al 2%, pero sí que tiene que ser en base acuosa, porque irrita menos la piel. Esa es la fundamentación por la cual en países más avanzados están
yéndose a este tipo de solución. Dice que es indispensable que cuando se va a hacer la colocación de un catéter venoso central se aplique, dice ella, RASEVA. ¡Wow! Evaluación rápida de la inserción del catéter venoso central a través de una ecografía. Nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Yo lo he visto ir al ecógrafo a la terapia, por lo menos, a revisar este catéter. La utilización de PIC en lactantes dice que el periodo es no más, ahí pareciera que es hasta 6 días para la utilización de antimicrobianos. Y utilizar siempre conectores Luer-Lock, que es ese dibujito que tenemos ahí, que son de rosca y que cuando yo conecto tengo la seguridad de que nada se me va a correr. ¿Tenemos? ¿Sí? Bien. Bien, estamos hablando que es la recomendación, cuando estamos trabajando con catéteres venosos centrales, la mejor recomendación es la utilización de este tipo de conectores y de puertos SmartSide. Y el desuso de las llaves de 3 días. No está puesto acá, pero la verdad es que creo que lo hablamos en el encuentro anterior, y es importante, ¿no? Las llaves de 3 días tienen que tener todos sus puertos bien cerrados, y si yo los voy a utilizar para infundir, tienen que tener los puertos con tapones SmartSide, de manera que que sean inteligentes para que yo infunda a través de una jeringa sin aguja, es el ideal, y que lo pueda desinfectar. Perfecto. Perfecto. Si las tapitas estériles pueden ser reemplazadas algunas por estos tapones especiales, somos marcos. Los tapones, cuando vos vas a... es importante, porque vos el tapón lo vas a estar utilizando, lo vas a utilizar hasta que cambies todo el sistema, ¿no? Las tapitas las vas a ir cambiando, pero digo, siempre estás destapando la llave de 3 días, y la verdad es que eso, creo que está en el video también, está en este momento desaconsejada la utilización de llaves de 3 días, porque son un riesgo, ¿sí? Y muchas veces los tapones se pierden. Mira, estoy diciendo muchas locuras. No, porque hay ahora unos catéteres que Pablo va a cotizar, a ver si se pueden cambiar, que no sé cómo es el nombre técnico, pero que están buenísimos, que se usan en el astral, y que directamente ya tiene el SmartSide. Claro. O sea, que son sin aguja, claro. Claro. ¿Y qué hacían ellos? Se juntaban las tapitas de las llaves de pie y lo mandaban a esterilizar. Tenían todo estéril en tirita y lo usaba, lo contaba y lo usaba. En el momento que cambiaste. Lo que dice la doctora, se puede usarlo. No. A la vía, pero habría que escucharlo sin usar ¿cómo se llama? La aguja, se pone directamente, pero es como que el tapón ya viene dentro del circuito. Entonces nunca queda escapado. Está buenísimo. Claro, son como los prolongadores, pero ya vienen, sí. Ya vienen listos. Le decimos arbolito. No. ¿Qué viene? ¿Con cuántos lúmenes trae? Y después viene 3. Viene con 3 lúmenes y cada lumen trae su puerto de este tipo, ¿no? Así inteligente. Sí, claro. Claro, pero es inteligente, porque voy sin aguja, retrae, y cuando yo la saco vuelve a cerrar. Entonces yo lo decontamino 16 veces. ¿Sí? Y va a salir cuando yo cambie el sistema de infusión. Claro, ahí está. Perfecto. Entonces ahí tenés un margen de seguridad, lo cual es muy importante. Espera que estoy sujetada, no sé a quién le transmito, pero bueno.
Yo insisto. Sí, creo que sí. Pero viene con más, este es uno solo. Me parece que era No. violeta. A ver, sí, son violetas. Ah, bueno. Porque acá son violetas. Ah, sí, sí. Ya se representó también la farmacia de Perfecto, perfecto. Ideal. A ver, A ver si sería lo ideal. y ahí quiero contestarle a la compañera. Claro, claro. Ideal, digo, cuanto más seguro sea algo, mucho mejor para el paciente y también para nosotros, porque también nos sentimos como con menos, como que es menor el riesgo también al tocar ese dispositivo. Bien. Una de las estrategias, dice la compañera, es que mandaban los tapones, decís, mandaban los tapones de las llaves de 3 días a esterilizar. Bien. Bueno, es una estrategia. A ver, si yo proceso esos tapones, digo nada, el ideal es esto. ¿Por qué? Porque me va a evitar que yo toque, que saque, que manipule, que me quede abierto el puerto. Entonces, está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Seguramente vos lo vas a manejar de manera adecuada y lo vas a tomar de manera adecuada, pero corro el riesgo de contaminarlo cuando lo estoy tomando también, porque son chiquitos, ¿viste? Yo si lo hago con mi torpeza y disminución de habilidad motora en las manos, voy a hacer lío. Entonces digo, ese es un tema. Ahora, vos lo mandás a esterilizar, hay que ver cuál es el método y hay que ver cómo se procesa. ¿Por qué? Volvamos a un concepto. Y a veces nos pasa. Hay algún elemento que será de reuso y yo lo mando a esterilizar. A ver, lo lavo. ¿Cuántas veces lo lavo? Para que un proceso sea realmente, o un elemento, mejor dicho, sea realmente estéril, tengo que pasar por distintas etapas del proceso. Y esta es el prelavado, el lavado, como debe ser. Lo mejor es que sea automático, mecánico, que no esté la mano de un operador, para que siempre sea de la misma manera, y no hoy porque se siente mal, lave con menos intensidad, y otros días que está enojado, se cree que es la pareja y lo friega y lo fricciona bien. Digo, este tipo de cosas deja menos librado al azar el enjuague, el acondicionamiento y el método de esterilización, que como es plástico tiene que ser a bajas temperaturas. Y si es a bajas temperaturas... ¿Cómo se llamaba la bolsa esa que se ponía para esterilizar? No me acuerdo. ¿Qué cosa? La pastillita, decís vos. En una, como en una cacerola cerrada. Sí, ahí está, sí, sí. Bien, bien, sí, lo veo. Lo veo, que tiene tres Bien, sí. Igual volvamos a lo mismo. Viene bárbaro entonces esto que estábamos hablando sobre la utilización, ponerse de acuerdo qué voy a hacer en cada uno de esos lúmenes, para no tener problemas de que, o sea, que todos hagamos lo mismo. El lumen del distal para esto, el proximal para esto, el medial para esto. Eso es importante que lo tengamos consensuado entre todos. Y está bueno porque son productos que son seguros. Va por un lado. Por el otro lado, si vos pasás por todas estas etapas del proceso, seguramente el resultado final, es decir, ese tapón de la llave de 3 días, va a ser seguro. ¿Sí? El método de esterilización que hay que usar es a baja temperatura, porque eso es termosensible. Lo cual implica que tengo que poner un método de esterilización que es caro. Léase, entre comillas, óxido de etileno, También. que va a tener un tiempo de espera superior a las 36 horas para que se evapore, se salga el gas de ese elemento, o rayos gamma, que no tenemos, eso es para la industria farmacéutica, o, se me fue el nombre, pero es el Sterrat, peróxido de hidrógeno, que es el Sterrat, que es este equipo que nosotros lo tenemos, pero que es caro. Y realmente usar
el espacio de un ciclo para esterilizar las tapitas es poco productivo. O sea, hay que pensarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del gasto. Ahora, me da un poco más de seguridad. Es lo mismo abrir uno nuevo que no. Y no sé, acá va, y no sé quién hace o cómo se hace el seguimiento de ese producto. ¿Por qué? Porque ninguna de las técnicas, a no ser que uses Sterra, pero el resto, óxido de etileno, otro método, no quiero pensar en desinfección de alto nivel porque no se puede usar, obviamente, así que mejor me lo saco de la cabeza, pero el uso de esos métodos tampoco es algo absolutamente seguro en cuanto a que el producto no está diseñado para reesterilizar. Los productos se diseñan con un tiempo de vida. Y lo que tenemos diseñado para un solo uso es para un solo uso. De hecho, cuando en algún momento se reesterilizaban los corrugados, acá venía un problema, hay que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque la persona, la institución que decide reusar un elemento de un solo uso, adquiere la responsabilidad en el mismo nivel que el fabricante. Si pasa algo con ese elemento, la institución, obvio, lo voy a hacer yo como enfermero con mi sueldo de 2,50 pesitos, pero la institución se tiene que hacer cargo. ¿Se entiende? Lo que es para un solo uso es para un solo uso. ¿Cómo puedo garantizar que eso realmente sea algo seguro? Ese es el problema justamente cuando se implementan este tipo de acciones, porque es carísimo. Entonces, como es carísimo, uno dice, bueno, yo le hago el seguimiento, un solo uso puedo darle, pero tengo la trazabilidad de ese elemento, entonces yo lo puedo hacer porque estoy asumiendo la responsabilidad de todo y a la vez estoy tratando de que eso sea lo más seguro posible. Bien. Dentro de lo que son las recomendaciones en este video que estamos hablando, que ustedes van a encontrar en la plataforma, que sé que lo van a mirar con mucha atención, que está muy bueno y ojalá lo vean las chicas del pediátrico porque está más dirigido a ellas en cuanto que habla mucho de neo, inclusive del riesgo que tienen los pacientes con bajo peso al nacer, y categoriza, lo cual también está bueno, ¿no? Categoriza, porque en recién nacidos esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El riesgo es mayor cuanto menor es el peso. Bien. Otra de las recomendaciones es cuando uno va a infundir una solución, tener la precaución de lavar con solución fisiológica antes y después de infundir, especialmente cuando estamos hablando de estas vías o de estas guías de uso intermitente, ¿sí? Tener esta precaución de limpiar y preferentemente utilizar solución fisiológica y no dextrosa. Porque cuando queda algún resto dentro de la luz de este catéter puede favorecer la adherencia y la generación de biofilm. ¿Se acuerdan que vimos algo de biofilm en el encuentro anterior? ¿Y qué dijimos que era el biofilm? ¿Cuándo ocurría? ¿Alguien se acuerda para tirarme una mano si lo defino? ¿Cuándo nos pasaba el biofilm? ¿Cuándo ocurría? ¿Cuándo se presentaba? ¿Afuera del catéter o dentro del catéter? Cuando estaba mojado, despegado. Bueno, cuando estaba mojado, despegada la cura, la tenía que cambiar, bueno, y esto podía ser un factor de riesgo. Pero cuando hablamos de biofilm, especialmente hablamos de la posibilidad que tienen los gérmenes, que son vivos, muy vivos, bien, que se podían adherir a la pared del catéter, ¿no? Porque si queda alguna molécula que se pueda adherir a la pared del catéter, por eso tratar de no utilizar dextrosa para lavar luego de infundir, sino solución fisiológica, si queda alguna molécula va a hacer que esa luz del catéter sea más amigable para que otros gérmenes puedan venir y adherirse
en esa pared. Y si se adhieren en esa pared, van a empezar a adherirse los que andan por ahí. Y como les gusta mucho llamar amigos, va a venir a adherirse cuanto bicharraco encuentre ahí y van a empezar a amontonarse. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en biofilm podían ser distintos tipos de bacterias? Inclusive un hongo había ahí en el dibujito dando vuelta que lo apunaban y lo recibían y que comienzan estas bacterias a generar algo que es como un barro para generar como una especie de manta que los protege, que es este glucocálix, que los protege y que les permite que puedan reproducirse y formar este biofilm, y se reproducen todo lo que puedan hasta que en un momento se rompe esa manta protectora y todos juntos se liberan en el torrente sanguíneo. Entonces, digo, si yo puedo hacer algo para que esto no ocurra, está bueno, ¿no? Ya dije, me lavo las manos antes de tocar cualquier parte del sistema de infusión, uso técnica estéril, uso soluciones seguras, preparo la medicación antes de infundirla, no 7 o 10 horas antes, no solo porque yo no sé hasta qué punto esa dilución va a hacer o va a generar alguna interacción química que yo desconozco, sino que también es más riesgosa. Entonces voy implementando y adhiriendo algunos cuidados que a lo mejor antes los hacía en automático, pero no los pensaba. Y la idea ahora es pensarlos, ¿no? Y dice, las guías de infusión no se deben cambiar antes de las 96 horas. Y es más, dice algo que me pareció interesante, que inclusive hay fabricantes que dicen que se puede prolongar el uso. Entonces, habrá que prestarle más atención a las indicaciones de los fabricantes, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo una infusión intermitente? No hay otra opción, según la recomendación de Atispa, que descartar junto con el sachet vacío la guía de infusión, para estar realmente seguro que no está contaminado. Cambiar la nutrición parenteral, las guías, todo el sistema, cada 24 horas, no puede estar más tiempo que eso, una nutrición parenteral administrándose. Hemoderivados le dan un plazo de 24 horas y sangre cada 4 horas. Lípido cada 12 y cuando hablamos de propofol, cada 6 horas. Esa guía habrá que cambiarla, ¿sí? Ahora, yo voy a usar un poquito de propofol porque necesito hacerle una carga al paciente. ¿Qué hago con la ampolla? ¿Queda abierta sobre la mesada de enfermería? Bien, si no tengo, la tengo que volver a usar. Bien, ¿y dónde la pongo? Bien, así la tapo con una gasita y un algodón y una cinta. Bien, jeringa y aguja rotulada y en la heladera, con la fecha. Bien, hasta acá llegamos. ¡Ay, qué maravilla! ¿Hay alguien? Me entusiasmé. ¿Hay alguien conectado en Zoom? Vamos a las flores. ¿Hay alguien conectado en Zoom? No, ¿no? ¿Dos personas? Ah, bueno. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos presentado, sobre algunos de los temas vistos, los que están acá me han dicho que han tenido algunas dificultades con el ingreso a Classroom, así que yo me comprometo a revisarlo. Es importante que todos puedan ingresar porque el curso no solo tiene estos encuentros presenciales, que ya prácticamente es el último, vamos a hacer un resumen que será el miércoles que viene, no solamente estos encuentros presenciales, sino que también hay material en Classroom para ver y una encuesta que es una mini evaluación de cada uno de los bloques. Si no se cumple eso, que yo soy la que hace el seguimiento de todo esto, los certificados no se van a poder entregar. Y tenemos un tiempo para poder hacerlo, ¿sí? Porque la idea es, preparamos el curso, pero también necesitamos que ustedes se queden con algún conjunto de conocimientos a partir de esto, para poder avanzar en otras capacitaciones. Bueno, si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Nada? Los que están en Zoom ya pusieron los nombres y apellidos para anotarlos.
¿Uno solo? Bueno, entonces hasta acá damos por terminado y me dicen qué dificultades tendrán, cierro Zoom, qué dificultades tendrán para el cierre. ¿Cuánto que hablo muy fuerte? Pero como tengo los auriculares me parece que hablo más bajito. Perdón, no sé por qué. Digo, ¿qué dificultades tienen en la resolución de las encuestas? Si recuerdan